Dios les bendiga. Mi nombre es Joel Albores, soy colaborador del Ministerio de Meditación Bíblica y confiamos que este día, estando en Dios, será un día de bendición. En este video estaremos viendo un panorama de lo que estaremos meditando en esta semana. Ya hemos comenzado a meditar el libro de Apocalipsis y esta semana estaremos meditando del capítulo 2, verso 18, hasta el capítulo 7 de Apocalipsis. Y durante estos días podemos ir preguntándonos algunas cosas. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son parte de esa iglesia de Dios? ¿Cuál es la identidad de esta iglesia en Dios? ¿Qué luchas está enfrentando la iglesia en la actualidad? Pero también, ¿cuál será la recompensa de aquellos que puedan vencer en esas luchas? Finalmente, en el capítulo 7 estaremos viendo cuál será el juicio de Dios sobre las naciones de la tierra. Bueno, después de presentar la imagen gloriosa de Cristo resucitado en el capítulo 1, Juan en el capítulo 2 va a comenzar una serie de mensajes a las iglesias, a 7 iglesias, que como sabemos no son exclusivas estas 7 iglesias, sino están representando a todas las iglesias de Dios. Ya meditamos 3 mensajes de 3 iglesias y nos resta 4 iglesias más. Posiblemente usted puede identificarse con alguna característica de alguna iglesia o varias características, ya sea positivas o negativas. Y aunque este mensaje fue escrito a estas iglesias, debemos recordar que también es un mensaje a las iglesias actuales. Por lo tanto, es un mensaje para nosotros, para usted y para mí. Una característica, la principal característica que podemos ver en estas iglesias es de que Jesús está en medio de las iglesias. Jesús se mueve en medio de las iglesias y ve y conoce sus obras. Aquellas obras buenas o malas las conoce. Los anima a seguir firmes en aquellas cosas buenas que están haciendo, pero también los reprende, los exhorta por su pecado, que abandonen ese pecado. Y los reprende por su pecado. Entonces veamos primero un pequeño resumen de estos capítulos. Primero el mensaje a Tiatira. Es una iglesia que ha sido fiel a Dios. Una iglesia que va creciendo en sus obras, pero tenían algo. Soportaban, dice ahí, la doctrina de Jezabel. Usted meditará de qué se trata esta doctrina. Y los que no retienen la doctrina de Jezabel, Cristo les dice, deben retener entonces ese evangelio puro, lo que han recibido de Cristo hasta que Él regrese. Al final de cada mensaje a las iglesias da un aspecto de la salvación en forma simbólica. Habla de la salvación en forma simbólica. En este caso, les dice, la recompensa es que Dios les va a dar la autoridad para gobernar. Y estos finales está hablando, la recompensa va a ser la salvación. Después la siguiente iglesia es a Sardis. Esta iglesia tenía el nombre de que vive. Le dice Dios, pero está muerta. No tenía obras perfectas, estaba muriendo en sus obras. Entonces debían recordar lo que habían recibido de Dios anteriormente y guardarlo. ¿Sí? Si no, dice, Jesús va a venir sobre ellos como ladrón en la noche. Pero habían algunos ahí que no habían manchado sus ropas y dice a ellos, yo les voy a permitir que anden delante de Dios con vestiduras blancas. Después seguirá la iglesia a Filadelfia, posiblemente una iglesia pequeña, pobre, económicamente, no tenía muchos recursos, tal vez no muchos miembros, pero una iglesia que había sido fiel a Dios, no había negado su fe y había guardado su palabra. Por lo tanto, Dios le dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie podrá cerrar. ¿Sí? Una puerta hacia esa salvación. Y les da la certeza, yo los voy a guardar en medio de la tribulación. Y al final les dice, yo los haré columna en el templo de Dios. Pero en contraste a esta iglesia hay una iglesia, la Odisea. Posiblemente era una iglesia con recursos económicos, rica y tal vez muchos miembros, pero era una iglesia que no era ni fría ni caliente, era tibia. Y
Cristo lo reprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, yo no estoy ahí, yo estoy fuera y estoy tocando a la puerta. Por lo tanto, arrepiéntete, ¿sí? Al que venza se sentará en el trono con Cristo. Y hace este contraste entre estas dos iglesias. ¿Qué se puede decir? Cosas en común. Hay aspectos en común en estas iglesias. Lo primero que ya vimos es de que Cristo está moviéndose en medio de ellas. En los mensajes, Cristo comienza a hablar y termina diciendo que estas palabras son del Espíritu. Entonces, ¿era Cristo o el Espíritu? No, lo que nos está diciendo es que las palabras de Cristo son las mismas del Espíritu. El Espíritu no va a venir y va a revelar algo diferente a lo que Cristo ya reveló. Son las mismas palabras. Todas tienen que estar luchando y todas tienen que vencer en medio de estas luchas que tiene. Y al que venciere, Dios le va a dar una recompensa. Entonces, en esos capítulos 2 y 3 vemos una iglesia terrenal que está luchando con debilidades, incluso con pecados. Pero Dios está santificando a esta iglesia. Algunos están siendo fieles o han sido fieles. Están pasando por persecución, por tribulación. Algunos ya han muerto, algunos más van a morir en esta tribulación. Pero Dios les da la certeza, yo estoy en medio de ustedes y los voy a guardar en medio de esta situación. Pero en el capítulo 4 y 5 hay un cambio total de escenario, un cambio. Una iglesia ahora celestial. Un ámbito celestial. Comienza así el versículo 1 del capítulo 4. Después de eso miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ya no hay división entre esta iglesia terrenal y la iglesia celestial. Hay una puerta abierta. La iglesia que está en la tierra debe ver hacia esa realidad celestial. Esto me recuerda a lo que vio también Esteban en Hechos 7:56. Al final dice que alzando los ojos Esteban vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Es esta misma imagen que Juan nos va a mostrar. El cielo abierto y está Dios sentado en su trono. Cristo y Dios Padre reinando desde los cielos. Dios está sentado en su trono y su pueblo, en este caso representado por los 24 ancianos en sus tronos, están reinando con él, y los 4 seres vivientes que están representando a toda la creación están adorando. Toda la creación adora a Dios Padre, y los 24 ancianos, que es el pueblo de Dios, también lo adoran. Y en el capítulo 5 está Dios Padre con un libro y hay un momento de preocupación. Juan hasta llora. ¿Por qué? Porque no hay nadie digno de abrir ese libro. Pero ahora la atención se centra en alguien más, en otro personaje, el Cordero, que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Presenta a Jesús como el Cordero de Dios, ese Cordero que era presentado por el sacrificio, por el pecado. Y la adoración ahora se centra en ese Cordero. Es para el Cordero, tanto de los 4 seres vivientes como de los 24 ancianos, como de una gran multitud adorando al Cordero. Como ya había mencionado en el capítulo 1, Juan, este Cordero es el que nos ha redimido para ser de Dios, propiedad de Dios, y para ser reyes y sacerdotes, y para reinar sobre la tierra. Y lo vuelvo a repetir ahora en el capítulo 5. Dios nos escogió para ser reyes y sacerdotes. Y ya entonces en el capítulo 6 comienza a hablar del juicio que va a venir ahora sobre la tierra. Y pensemos algo, en el capítulo 2 y 3 hablaba a las iglesias. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios primero empieza a purificar su iglesia, a hacer juicio aún en medio de la iglesia, aquellos que no andan rectamente, ¿sí? Pero ahora viene el juicio sobre todas las naciones. Primero, en el capítulo 6, son los sellos. Después vendrán las trompetas y las copas. Estos juicios son similares, pero nos va mostrando que va en aumento hasta consumar plenamente el juicio de Dios. Por ahora nada más nos vamos a concentrar en el capítulo 6, los sellos, y es una forma de describir este juicio sobre las naciones. Pero en esta serie de los juicios, en estas 3 series de juicios, entre el 6º y el 7º hay una historia intermedia. En este caso, entre el 6º sello y el 7º sello hay una historia intermedia que es el capítulo 7 y muestra los 144,000 sellados.
¿sí? Y entonces nos muestra que simultáneamente con el juicio, ¿qué está haciendo Dios? Está apartando a su pueblo. Y Dios le dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Los 144,000 que está representando a todo el pueblo de Dios. Son los mismos que va a decir en el versículo 9 de ese mismo capítulo, una gran multitud de toda nación, de toda raza. Vemos que ya no hay distinción de clases sociales ni raciales, pero hay una característica que está en todas. Dice, estaban vestidos de ropas blancas. O sea, aquellos que habían sido purificados, lavados en la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo toda esta multitud? Estaba alabando a Dios. Son todos aquellos que habían salido de la gran tribulación, aquellos que pudieron vencer y ser fieles hasta el fin, incluso hasta la muerte. Finalmente, este capítulo va a decir que van a estar disfrutando del reposo de Dios. Entonces, cuando nuestra mirada está en la tierra, vemos una iglesia como la del capítulo 2 y 3, imperfecta, luchando, pasando tribulación. Pero cuando alzamos la vista al cielo, vemos otra realidad de la iglesia, otro ámbito de esta iglesia, que es un ámbito celestial, como en el capítulo 4 y capítulo 5. Pero mientras se está perfeccionando esta obra de Dios, también está habiendo un juicio sobre la tierra. Y en medio de este juicio, aún el pueblo de Dios sufre, pasa tribulación. Por ejemplo, esta pandemia, en medio de esta pandemia, también el pueblo de Dios estamos sufriendo. Hay personas, hay hijos de Dios que están falleciendo. Pero entonces, a esos que vencieron, que salieron victoriosos del capítulo 2 y capítulo 3, les muestra cuál va a ser su herencia, como en el capítulo 4 y 5. Aunque ahora no lo vemos claramente, podemos tener, hermano, la certeza de que Dios está haciendo juicio sobre la tierra y lo consumará. Y nosotros, los que seamos fieles hasta la muerte, tendremos una recompensa. ¿Cuál va a ser la recompensa? Lo dice el capítulo 7, versículo 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Imagínense, Dios va a extender su presencia, su morada en medio de nosotros. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos muestra un reposo perfecto y pleno. Entonces debemos tener, hermano, la certeza de ese reposo en Dios. Y que no es un reposo únicamente futuro, sino que ahora ya podemos estar disfrutando de ese reposo, así como estamos ya disfrutando de la vida eterna. Y eso es lo que estaremos meditando en esta semana. Espero entonces que Dios nos hable en el transcurso de la semana. Por eso le invitamos a que esté meditando diariamente, que aparte un tiempo para meditar en la palabra de Dios, para ver qué es lo que Dios quiere para usted, para su vida. Y también le invitamos a que siga el canal de Meditación Bíblica, a escuchar diariamente la palabra diaria que estamos meditando. Los lunes, como hoy, los panoramas de meditación, los panoramas semanales, y los podcasts los días miércoles y viernes. Así, hermano, me despido. Dios les bendiga.